Bueno, ya estamos de regreso en Onda Digital Noticias y hoy realmente estamos con un invitado de lujo, Marcelo Inostroza. Y te cuento que este invitado una vez nos dijo, róbate un equeco para que tengas suerte, y a mí me cayó un palazo por quererme robar el equeco. Y yo me di cuenta de por qué el equeco que yo tenía en mi vitrina había desaparecido de repente. Omar Aramayo, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente poder conversar contigo. Encantado, Marco. Bienvenido, y Marcela, un placer. Omar. Muchísimo gusto. Omar Aramayo está presentando un libro titulado Los Túpac Amaru, los Túpac Amaru, de 1572-1825. Una novela ineludible para quienes buscan las raíces de la independencia de América Latina y del yugo español. Pero, Omar Aramayo, hablar de Túpac Amaru II no se puede dar si no hablamos de Túpac Amaru I, ¿no? Que es importantísimo. Efecto, bienvenido. En efecto, muchas gracias. En efecto, en 1572 y por disposición del virrey Toledo fue sacrificado en la plaza del Cusco Túpac Amaru I, que es el último Zapa Inca, ¿no? Ajá. O sea, es el último Inca de la realeza como se concebía en el Incario, es decir, Claro. Hijo de dos hermanos, ¿no? Es Túpac Amaru. José Gabriel Amaru. Condorcanqui. Ese es el Túpac Amaru II, El 2, ¿no? que es sacrificado más de 2 siglos y medio después, es decir, hace 278 años. Primero es el de 1572. Sí. Claro, recordemos y hagámosle recordar, Omar, que el Zapa Inca era una divinidad casi, ¿no? En el incanato. Bueno, hasta Túpac Amaru también fue considerado una divinidad, ¿no? Entonces de ahí que adopta el nombre y el título de su abuelo cuarto, ¿no? Que es el Túpac Amaru I, y que significa, Amaru es serpiente resplandeciente, ¿no? Claro. Entonces, claro que era una divinidad, una serpiente resplandeciente, ¿no? Por supuesto. Omar, ¿por qué hablar de los Túpac Amaru? Porque no solamente fue a Túpac Amaru I, Túpac Amaru II, sino que hubo toda una pléyade de Túpac Amaru, ¿no? Que fueron los que se levantaron. Claro. Es una dinastía, pero también Anaca es la familia extensa de Túpac Amaru, que lo acompañó en la rebelión, y que sin la participación de esta Anaca, de esta familia extensa, la rebelión no habría podido realizarse, ¿no? Comprometió a sus hermanos, a sus primos, sobrinos de sus sobrinos, ahijados, compadres, y entonces esta es la gente que al final también sufrió las consecuencias cuando fueron ahorcados y crucificados y enviados en los barcos, y que participaron, que fueron implicados y arrojados a esto que se llamó la caravana de la muerte, ¿no? Que se vinieron, que fueron traídos presos desde el Cusco a través de la cordillera de los Andes, aproximadamente 70 personas, ancianos, niños, ¿no? Es la familia extensa de Túpac Amaru. Esta era en una sociedad feudal, una sociedad colonial. Como lo sigue siendo ahora. Exactamente. ¿No? Nosotros creemos que ya no somos... ¿Qué ha pasado? ¿No? A pesar de los siglos, seguimos, como decimos, en esta Lima virreinal, colonial, y etcétera, etcétera. Claro, y el agro en el Perú sigue siendo feudal, ¿no? O sea, ha sido ocupado ya no por los grandes gamonales, sino por los grandes empresarios, ¿no? Y entonces esta cosa maravillosa que nos dejaron nuestros antecedentes históricos, en vez de dar alimentos baratos, que estos alimentos sean frutos de exportación, siguen estando bajo la dominación de unos cuantos. Igual con las minas, ¿no? Con las minas ocurre lo mismo. Viene una empresa y se apodera de extensos terrenos, y estamos viendo lo que está pasando con la quinoa, ¿no? Que estamos importando quinoa. ¿Cómo es posible de España que vamos a estar importando España, quinoa? Es decir, seguimos siendo una colonia, y seguimos siendo una colonia de España, ¿no? Sí, seguimos dependiendo de. Entonces la pregunta es, ¿por qué se revela Túpac Amaru? Muchos hablan del abuso, que ya estaba cansado del abuso de los españoles hacia el pueblo, le quitaban su oro, mataron a sus dioses, a sus incas, ¿no? Mataron a sus dioses.
Entonces, y cometían cientos de abusos y siempre quedaba el indio quedaba relegado. Claro, la primera razón fueron las mitas, ¿no? Habían más de mil minas en ese momento en el Perú, y la principal era la mina de Potosí. Entonces agarraban a todos los jóvenes y los llevaban a las mitas. Y con ese proceso el territorio se fue despoblando, ¿no? Porque muchos no regresaban de las mitas. No, pues, ya que iban a regresar, entonces, ahí morían. Sí, se morían en el camino o se morían en las minas. Entonces, ese fue la primera razón. Y luego se van sumando todos los abusos, los impuestos, los tributos, pero además la extraordinaria corrupción colonial. Esto que nosotros estamos viendo como procesos judiciales por corrupción, eso ya se dio en la época de Túpac Amaru y era insostenible, ¿no? Entonces, en un momento se dice que Túpac Amaru fue un reformista que solamente quería reformar y corregir los problemas del Estado español. En un momento sí, pero después ya toma las armas y para tomar el poder, ¿no? Es que el abuso ya fue demasiado, ya fue incontrolable, ¿no? Entonces tú trabajabas para el Estado español o para el virreinato español, ¿no? Ya no trabajabas para tu pueblo. Así es, trabajabas para el rey, trabajabas para el Estado y trabajabas para algunas autoridades españolas, ¿no? Y entonces, esto que se llama vivir, y era muy difícil para los indios, era muy difícil para los quechuas, para los aymaras, para los nativos, era difícil para los mestizos eran ciudadanos de segunda categoría. Exacto. ¿No? Y era muy difícil incluso para los españoles, porque los españoles también recibían esta cuota excesiva, esta cuota extraordinaria de impuestos, ¿no? Los impuestos eran muy altos. Además, España tenía que sostener una guerra que duró como 100 años, que era la guerra con Inglaterra, ¿no? Los ingleses se apoderaron de Manila, que era una colonia española, y quien tuvo que sostener esa guerra fueron los peruanos y los mexicanos, ¿no? Y además cada hundimiento de barco, ¿no? Los hundimientos de los barcos eran tremendos. Los piratas y los corsarios ingleses, ¿no? Claro, que trabajaban de todas maneras para Inglaterra. Entonces era un abuso extraordinariamente grande, ¿no? Hay 3 momentos en la historia que son, luego de Túpac Amaru primero no, pero hay 3 momentos en la historia. Túpac Amaru II, su primo Diego Cristóbal y Túpac Katari. Entonces, esta fue una rebelión que no duró pues 1 año ni 2 años. Esta fue una rebelión que le costó y que un poco casi desestabiliza la corona española en el Perú. Claro, ¿no? Scarlett O'Fellan le llama la Gran Rebelión, ¿no? Y en efecto, esa Gran Rebelión fue ideologizada, iniciada por José Gabriel, fue continuada por su primo Diego Cristóbal, ¿no? Y además Diego Cristóbal tuvo un colaborador extraordinario, que fue Julián Túpac Katari, ¿no? Julián Apaza Túpac Katari, que se levantó en el Alto Perú, ¿no? Pero además, Diego Cristóbal tuvo otros colaboradores maravillosos, como a Pedro Ovalle, que fue su jefe de Estado Mayor, Pedro Vilcapasa, o Andrés Túpac Amaru, que era un general niño que tenía 17 años y que condujo una marea humana de 20.000 soldados. ¿Qué significaba que te levantes en el Alto Perú? Porque el Alto Perú era importantísimo y muy bien protegido. El Alto Perú, en el Alto Perú estaban las minas de Potosí. Las minas, claro. Las minas de Potosí, ¿no? Y era el paso obligatorio entre el virreinato de Buenos Aires y el virreinato del Perú, ¿no? Que el virreinato de Buenos Aires fue creado a expensas y a costos del virreinato del Perú. Pero ya funcionaba y funcionó. Pero entonces era un interregno, era un mediterráneo entre estos dos virreinatos, ¿no? Y entonces estaban las minas de Potosí
y había una gran cantidad de españoles, no solamente en la ciudad de La Paz, sino en la ciudad de Sorata, ¿no? que era una ciudad extraordinaria, una ciudad maravillosa y que fue tomada por Andrés Tupac Amaru, ¿no? Entonces, al final, la gran rebelión se traslada al altiplano peruano-boliviano. Se van a Puno. Puno, ¿no? Claro. Donde Diego Cristóbal coordina a las tropas que combaten en el cañón del Colca, que combaten en todo el altiplano puneño, que combaten en Sorata y que combaten en La Paz, ¿no? Pero a pesar de que participó toda la familia, que hubo gente que se fue uniendo a esta, llamémosla, rebelión, fue muy aislada, porque no tuvo mucho apoyo en sí de las naciones. Tuvo una resonancia continental, ¿no? Es uno de los valores de esta rebelión, es de que tuvo resonancia en Venezuela, en Colombia, en Chile, en la Argentina, conmovió a todo el virreinato de Buenos Aires, ¿no? El virrey de Buenos Aires tuvo que enviar las tropas del virreinato de Buenos Aires para poder aplacar esta furia, esta marea, esta lavaza incontenible que se había levantado en el Alto Perú. Entonces, ¿cuántos muertos? Se dice que fueron como 100.000, otros dicen que de repente fueron más. ¿Cuántos fueron? Yo creo que siquiera fueron 150.000, ¿no? Y teniendo en cuenta que murieron de ambas partes, ¿no? Claro. Hubieron poblaciones que desaparecieron, que entre Potosí y el Cusco, hubieron poblaciones que desaparecieron completamente, poblaciones españolas, ¿no? Poblaciones españolas y a los indios, y a los quechuas y a los aymaras, nunca se les pudo contar realmente, porque a los vencidos no se les cuenta, a los que se les cuenta son a los vencedores, ¿no? A los vencedores, exacto. Y los españoles tenían que ir arrasando el pueblo porque ellos tenían miedo que estos se puedan unir a la lucha. Entonces tenían que ir arrasando el pueblo. Justos y pecadores pagaron aquí. Y Josep del Valle, que tenía 17.000 soldados el momento en que salió de Lima, ¿no? Cuando vino del Cusco hacia Puno, arrasó 3 o 4 poblaciones así totalmente. Santa Rosa, por ejemplo, ¿no? Santa Rosa de Ayaviri y todos esos pueblitos los arrasó totalmente. Curiosamente, Josep del Valle, que tenía 17.000 soldados, terminó con 400 o 500 soldados. O sea que fue sangrienta, cruenta, ¿no? Fue sangrienta, o sea, el altiplano fue una mesa de billar donde se agarraron a huaracazos y a cuchillazos y a pedradas contra las armas de fuego de los españoles. Exacto, ¿no? Entonces había una desventaja, bueno, una desventaja por parte de nuestros incas indígenas, porque los españoles ya contaban con balas, con municiones, ¿no? Con un armamento un poco pesado, pero los incas tenían pues la protección de los cerros y las alturas, ¿no? Y el conocimiento formidable zona, de la geografía, ¿no? Y que al final se fueron apoderando también de las armas de fuego de los españoles y de los caballos, ¿no? Entonces muchos combatieron a caballo. Vilcapasa combatió a caballo, Catárica combatió a caballo. Bartolina Sisa tenía una mula, ¿no? Micaela Bastidas tenía caballo, José Gabriel Tupac Amaru también combatió a caballo. Muy poco se habla de Bartolina, pero fue parte importante también dentro de esta batalla, de esta guerra. En términos generales, la participación de la mujer, ¿no? Ajá. Mujeres heroínas extraordinarias, y no solo mujeres, sino familias enteras. Los campesinos se iban a la guerra con sus familias, y claro, Bartolina, mujer de Julián Tupac Katari, que tenía 24 años, era una estratega, una jefe de logística, combatiente, ¿no? Ella intentó tomar La Paz varias veces, ella con sus tropas, ¿no? Pero está un poco relegada por la historia. Sí, pero debemos de recuperarlas, porque este bicentenario no puede ser el bicentenario de San Martín y Bolívar, tiene que ser por supuesto que no, un bicentenario andino, ¿no? Un bicentenario es lo que tenemos que reconocer, porque estamos muy enfrascados, que es importante. El bicentenario que vamos a celebrar es por nuestra libertad, pero tenemos que rescatar que esto no le costó mucho a San Martín y a Bolívar, porque ya había un camino allanado, ya los indígenas habían allanado un camino para que ellos puedan llegar. Tenemos nuestros precursores, nuestros héroes que ya habían allanado un camino, Omar.
Absolutamente, ¿no? Y Miranda en Venezuela, 10 años antes que San Martín, que quería que el nuevo emperador, el nuevo rey sea un inca, ¿no? Y en San Martín y Belgrano en 1825, entre 1816 y 25, quisieron que el nuevo rey, el nuevo presidente, el nuevo jefe de Estado fuera un inca, que fuera un Túpac Amaru. Y entonces Juan Bautista Túpac Amaru, que muere en 1827, y estuvo a punto de ser coronado inca de las nuevas naciones de América Latina, ¿no? Exacto. Entonces, otro hubiera sido la entonces historia. la trascendencia de Túpac Amaru llega hasta ahí, ¿no? Llega hasta 1827, en que ilumina las libertades que nosotros celebramos bajo el nombre de San Martín y Bolívar, que sin lugar a dudas sí tuvieron un papel Por importante. supuesto. Dorian Espesúa Salmón dice: Omar Aramayo, desde su posición andina sincrética, es un caníbal que traga tradiciones culturales de todas partes, un gran investigador que asimila lo bueno y bota todo lo que no le haga falta. ¿Qué nos esperamos en este libro de los Túpac Amaru? Es un cantar de gesta y también es una especie de opereta cantada, ¿no? Es una especie de ópera cantada donde vas a encontrar de todo, pero en servicio del gran relato. Eres un gran poeta, Omar, es decir, así está llevada como novela poética. Sí, es un cantar de gesta, ¿no? Es un cantar. Es un cantar, ¿no? Y es una novela de lenguaje, por eso quienes están escribiendo ahora le toman particular interés a la forma como está relatada, ¿no? No es un lenguaje llano, es un lenguaje de grandes figuras retóricas, de metáforas, de frases recogidas, de frases recogidas de todo sitio, ¿no? Y manejas muy bien esto porque manejas la poesía, bueno, desde los 11 años, cuando publicaste por primera vez un libro, a los 11 años, ¿verdad? Sí, hay un ejercicio, ¿no? Y además yo estudié literatura, ¿no? Claro. Yo no soy abogado, no soy ingeniero, yo soy un escritor, ¿no? Soy un periodista y soy un escritor, o sea, sí, mi familiaridad, mi relación con el lenguaje es una relación indesligable, ¿no? Yo me casé con el idioma de muy joven, ¿no? Y mi problema principal es el lenguaje. Exacto. Katari era muy joven cuando entra a la lucha, ¿no? Era muy joven y tuvo la oportunidad, acá dice, de conocer también a Huayna Capac. Se trata de Pedro Ovalle, al que le llamaban Huayna Capac. Sí. Pedro Ovalle era un... Porque ya muchos años ya de diferencia, claro, ¿no? Huayna Capac, claro. Ya hay muchos años de diferencia. Exacto. Hay más de 100 años de diferencia. Exacto. ¿No? Y entonces Pedro Ovalle, que era un charanguista, que era el jefe de Estado Mayor de Diego Cristóbal, se hacía llamar el Inca Chiquito, le llamaban el Inca Chiquito o Huayna Capac también. ¿Por qué? Porque tenía un poder de decisión y capacidad de mando formidable, ¿no? De modo que ese nombre de Huayna Capac pues le caía así como un traje brillante y tal vez un poco grande, ¿no? Omar, nuestros incas fueron muy buenos estrategas y eso nos lo cuenta la historia, cuando ellos empiezan entre ellos mismos a conquistar pueblos y naciones, porque antiguamente se llamaban naciones, ¿no? Las naciones incas fueron muy buenos estrategas. ¿Qué es lo que falla contra los españoles? ¿Por qué perdieron la guerra? Bueno, en realidad los Túpac Amaru ganaron bélicamente, al final ganaron, lo que les faltó un poco de tregua, ¿no? No supieron esperarse, no supieron replegarse, porque los ejércitos que vinieron tanto de Lima como de Buenos Aires se fueron desgastando, se desgastaron en 6-7 meses, se desarticularon completamente, sus gentes se regresaron a sus lugares de procedencia. Porque la geografía les pasó y el clima les pasó la cuenta también, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y otra cosa que es gente que vive de lo que trabaja, vive del agro, y entonces estos ejércitos empobrecidos por falta de pago, por la mortandad que habían recibido, ¿no? En 6 o 7 meses se diluyeron. Esos son ejércitos que se diluyeron, de modo que lo que le faltó a Diego Cristóbal, que es el comandante supremo en esta fase, es esperar tregua, ¿no? Tregua.
tregua, y se entregaron a los españoles y se sometieron a los pactos infames, a los pactos traidores, donde fueron aniquilados y ya tratados como carne de martirio, carne de dolor, ¿no? Bueno, dicen que muchos fueron pasados por los cuchillos, ¿no? De las huestes asesinas. Claro, la pelea fue a lanza, a rejón, a cuchillo, a machete, ¿no? Y a la piedra era fue lo que se manejaba, ¿no? Entonces. Omar, ¿vamos a encontrar algún lenguaje de esa época en este libro? ¿Algún lenguaje utilizado por alguno de estos personajes? Algunas palabras, ¿no? Algunas palabras. En realidad es una invención, es la ficción, ¿no? Es la ficción del lenguaje. La mayor ficción de esta novela es la ficción, porque ¿cómo es que se comunicaba Katari con sus tropas o con su mujer? Que sí se comunicaba, eso es histórico. ¿Cómo? Entonces, eso es la ficción, es lo que se inventa en la novela, ¿no? Claro, un poquito para poder llevar, son licencias que uno se permite, no, porque no, ¿de dónde sacas eso? Eso no existe, ¿no? Eso ya se fue. Tienes que permitirte esa para que todo pueda cohesionar. Claro, ¿no? Hay frases, obviamente, hay frases, palabras. Es un lenguaje total, ¿no? Es el lenguaje de la época, de esta época, que vienen de otros textos y que es una invención, ¿no? Es la novela, pues. Claro, ¿no? es la novela, y pues ahora con lo del Bicentenario, Marquito, claro, es un libro que no podemos dejar de tener en nuestra biblioteca. Ya va a estar a la venta, ¿verdad? Sí, ya está en la venta en diferentes. ¿Ya está a la venta? En diferentes librerías. En diferentes librerías. Acá está el libro Omar Aramayo, Los Tupac Amaru, 1572-1827. Es un libro que en realidad lo van a devorar. No lo van a leer, lo van a devorar una y otra vez. Y que todos los chicos en los colegios deberían leerlo, deberían saber sobre nuestra cultura, la realidad, no esos textos, no esos libros de texto que hemos tenido y que de repente nos engañan un poco o simplemente nos dicen José Gabriel Condorcanqui y punto. No sabemos más de los Tupac Amaru, de toda la familia, como dices, y de toda esa rebelión que hubo, ¿no? Para allanar el camino de la liberación, pues, del sojuzgamiento español después de muchísimos años. Yo creo que ya debemos un poquito dejar de lado que los hermanos Ayar, uno se convirtió en piedra, el otro en águila, y ir realmente a la verdadera historia, ¿no? A lo que sucedió en nuestro país, porque mucho se habla de un bicentenario de San Martín y un bicentenario de Bolívar, que llegaron a nuestra patria y que soñó con estas aves en Pisco, y que una tenía el pecho blanco y las alas rojas, y nos estamos olvidando de los verdaderos actores de este bicentenario, de los curas que empuñaron las armas en nuestro país para defendernos de las huestes españolas, de los incas que dejaron sus tierras y que derramaron su sangre. Por eso decimos que nuestra patria es blanca y roja por la sangre de los incas y de los peruanos, porque a todo lo largo y ancho, como decía Luchi Zucchi, los incas y los peruanos bañaron la tierra de sangre por su libertad, por el robo que les hacían los españoles. Entonces yo creo que ese es el verdadero bicentenario que debemos de celebrar. Mujeres muertas al garrote, quemadas, violadas y asesinadas. Entonces ese es el verdadero bicentenario que debemos de celebrar. Y qué mejor que con este libro, Los Tupac Amaru, 1572-1827, Omar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu comentario y por la entrevista. Yo solamente quisiera añadir que la idea moderna, la idea contemporánea de libertad viene de Tupac Amaru, ¿no? Porque hasta ese momento en el mundo nadie había hablado de la libertad en esos términos. Todos nacieron o tiranos o súbditos, ¿no? Todos eran vasallos. No, solamente hay un antecedente, que es la rebelión de las 13 colonias, la rebelión de Virginia en los Estados Unidos, y posteriormente ya en 1789 la Revolución Francesa, que es cuando comienza la edad moderna, porque nosotros estamos viviendo la edad moderna, ¿no? Aparece ya el concepto de libertad totalmente esclarecido. Anteriormente Kant había tocado en la teoría, en el imperativo categórico, que es la libertad.
¿no? Cervantes también habló de la libertad, pero claro, cuando a él lo sacaron de la cárcel de Argel, era libre, ¿no? Otro tipo de libertad. Pero era otra, Claro. ¿no? Estamos hablando de la libertad extensa, No de de la la libertad libertad, social, ¿no? así es. Eso lo trajo al mundo Túpac Amaru. Era Tupac esclavitud, Claro, uno, y era el otro, como decías, era el jefe y era el súbdito. claro. Así Ese era. es el aporte de Túpac Amaru a nivel mundial y de los peruanos a nivel mundial. A nivel mundial. Los Muy Túpac interesante. Amaru, 1572-1827. Muchísimas gracias, Omar Aramayo, por haber estado con nosotros y haber traído este hermoso Gracias, libro que va a desmitificar muchísimas cosas que a veces los jóvenes no conocen y no creen. Y a los adultos como nosotros nos va a desasnar un poco. Además Muchísimas está gracias. con una pasta preciosa, realmente. Acá también tenemos una breve historia de su... Claro, de su autor, de su Omar, autor, ¿no? de Omar, y también de lo que habla. Realmente el libro, la presentación, todo está muy bonito. Ojalá que los colegios lo pusieran como libro de texto y que estuviera en las bibliotecas de los colegios. Sería muy bueno. Exacto. Omar Aramayo, muchísimas Muchas gracias por haber gracias. estado con nosotros. Los espero mañana a las 7 de la noche en la presentación en el Ministerio de Cultura y con los brazos abiertos. 7 de Muchas la noche gracias en a el Ministerio ustedes. de Cultura, presentación del libro de Omar Aramayo. Con el libro de Omar Aramayo, Los Túpac Amaru, de 1572-1827, y la presentación mañana a las 7 de la noche en el Ministerio de Cultura, nosotros nos vamos. Marceli Nostroza, muchísimas gracias. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, miércoles. Muchas gracias, Marco Antonio Reyes. Y ya saben, si Dios quiere, mañana a las 9 en punto de la mañana, www.ondadigitaltv.com o por nuestra página del Face, Onda Digital Noticias. Chao, que Dios los bendiga. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Les dejo el libro. ¿Ya?